La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, las redes sociales y el uso de teléfonos celulares en las escuelas del país. La propuesta fue presentada el 30 de junio y, según explicó la mandataria, la discusión comenzará después de culminar el evento deportivo internacional que se está llevando a cabo en el país, con el fin de evitar que el tema quede opacado por la atención mediática que genera este acontecimiento. En el proceso participarán especialistas, legisladores, docentes y familias para analizar temas como la protección de menores, la dependencia a las redes sociales y los riesgos asociados al avance de la inteligencia artificial. La discusión iniciaría en foros públicos impulsados por el gobierno federal antes de que cualquier propuesta llegue al Congreso para su análisis. Además, se debatirá la posibilidad de limitar el uso de celulares en escuelas de educación básica. El gobierno federal sostiene que el objetivo no es censurar ni restringir la libertad de expresión, sino construir reglas para el entorno digital y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la propuesta abre nuevas interrogantes. En una sociedad cada vez más digital, ¿cómo encontrar el equilibrio entre libertad y protección? Y frente al avance tecnológico, ¿qué papel deberían asumir las familias, las escuelas, las empresas y el Estado? Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. La presidenta de México propone un gran debate nacional en torno a la regulación de la inteligencia artificial. Esta discusión tomará lugar después de que termine el Torneo Internacional de Fútbol este 19 de julio, abriendo una gran pregunta: ¿debe o no el gobierno meter las manos ante los avances tecnológicos? Pues es que si no es el gobierno, ¿quién más va a hacer? Si lo dejamos a que las empresas, en este caso empresas extranjeras, decidan cómo regular la inteligencia artificial o las redes sociales para nuestro país, la verdad es que estamos dejando pues, la puerta abierta a que pues, hagan lo que sea más conveniente, y muchas veces es incluso lo que resulta conveniente económicamente, no necesariamente lo que conviene para el desarrollo de las personas, de los mexicanos y por supuesto de las niñas y los niños, además de que pues, en otros países como en Estados Unidos pues, es común que el gobierno o que incluso también los congresos sean quienes delimiten el uso de las redes y por supuesto ahora también de las redes sociales. México, la verdad es que creo que está llegando un poco tarde a este debate, porque ya esto se ha discutido desde el 2022 en la Unión Europea, el año pasado en Brasil, el año pasado también en Inglaterra. Entonces creo que ya es justo y necesario, pero ojalá que eso sí, en la parte del gobierno, la verdad es que sea de manera plural y de verdad pues claro, entendiendo a los expertos y no se deje concentrar en una sola persona como lo hemos visto en los últimos años. Claro, y un gran debate es quién controla la inteligencia artificial, porque se centra el debate que son empresas privadas y a veces el gobierno no tiene mucho control sobre lo que deciden. Así es, en realidad termina siendo un gran negocio para los privados y, por supuesto, específicamente para el capital extranjero. Pero retomando esta pregunta con la que iniciábamos, creo que más allá de si el gobierno debería o no meter mano, deberíamos estarnos cuestionando sobre cuáles van a ser los retos que se van a enfrentar para tratar de regular tanto las redes sociales como el uso de la inteligencia artificial, porque no es algo menor de lo que se está hablando, ¿no? Estamos poniendo sobre la mesa el regular a empresas transnacionales que el propio exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, ha catalogado como tecnofeudalistas, que es básicamente esta idea de cuánto control tienen las empresas tecnológicas sobre no solamente nuestra vida como individuos, sino como sociedades y sobre los gobiernos también, ¿no? Incluso esto que mencionaba un poco Santi sobre la Unión Europea, los avances que han tenido, en realidad hasta apenas se está viendo ya cómo se está legislando en la materia, hasta apenas este 2026, con prohibiciones. Justamente el gobierno mexicano en ese sentido articula una propuesta más flexible, más abierta, de decir, bueno,
tenemos a este gran monstruo que tenemos que regular, pero entonces vamos a lanzar una encuesta nacional a padres y familias, porque es muy importante también la cultura, ¿no? No solamente se trata de una regulación y de restringir, claro, sino también de cómo la propia sociedad puede adaptarse a esos cambios. Que ahí yo pondría una pregunta sobre la mesa, Fabi. ¿Es verdad que estas compañías son muy pocas las que proveen estos servicios? Está Cloud, ChatGPT, Gemini, las que todos conocemos, pero si una persona agarra un smartphone, un teléfono inteligente y se mete a cualquiera de estas herramientas, de alguna forma se está democratizando el acceso a la información. Lo pongo sobre la mesa. Sí, pero también creo que se tiene que poner candados para no afectar a terceros, porque creo que ahí es donde viene cualquier problema, ¿no? Que incluso con el uso de las propias redes sociales, hoy en día pues se ha democratizado la información, creo que la gente está más informada que nunca, pero ¿dónde es donde viene el problema, ¿no? Por ejemplo, con las personas que esparcen las fake news, ¿no? Que ya ahí estamos afectando terceros y que incluso, pues bueno, está demostrado, pues incluso en elecciones en otros países, que eso pues termina desbalanceando por completo todo, ¿no? Entonces, es muy importante que en México se tome en cuenta cómo se va a regular, pero sobre todo también quién lo va a regular. Sí. ¿No? Y Fabi, yo pongo una pregunta, ¿cómo combatir las fake news sin caer en la censura? Muy bien. Iniciabas hace un momento con esta palabra de democratización, ¿no? En un inicio las redes sociales sí abrieron ese espacio a distintos movimientos sociales, lo vimos con el movimiento de la Cuarta Transformación, con el movimiento feminista, etcétera, grandes movimientos que sí fueron democratizados a través de las redes sociales, sin embargo ese camino se ha ido cerrando, ¿no? Creo que la cuestión ahorita es más la concentración del poder, y el propio Papa León XIV en su Magnificat Humanitas dice que la IA sirva a la humanidad y no a unos cuantos, y hace referencia a esto de cómo es que el primer billonario del mundo, Elon Musk, sea el dueño de una red social X, ¿no? Ya no estamos hablando de una democratización con fines del bien común, sino de un negocio para los privados en donde se está lucrando con nuestros datos, ¿no? Entonces, pues esta pregunta con la que abres, creo que se responde un poco así, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que, por ejemplo, se va a restringir el uso en escuelas para menores, ¿no? Eso no se me hace, por donde le quieras ver, ningún tipo de censura, ¿no? Más bien claro, es como, a ver, está viendo estos resultados en el ámbito escolar, necesitamos mayor concentración por parte de las niñas, niños, adolescentes de nuestro país, entonces hay que buscar la manera de restringirlo con ayuda de los profesores y padres de familia. Sí, que creo que un problema es que mencionamos mucho que son los particulares y muy poquitas personas las que están proveyendo este servicio de la inteligencia artificial, pero entonces la pregunta es, si no queremos que estén en manos de estos particulares muy poderosos, ¿quién más lo va a hacer? O sea, ¿el gobierno debería tener su propia inteligencia artificial a la cual tú acudir? ¿O cómo entonces quitarle el poder a estos pequeños, a estos cuantos que tienen la inteligencia artificial? No creo que la cuestión sea quitarles, o sea, es quitarles el poder de qué es lo que se puede hacer con ella y sobre todo dónde están los riesgos, ¿no? Yo creo que en cualquier democracia lo más lógico sería tener una comisión independiente reguladora, ¿no? Porque también si cae directamente en el gobierno, pues lo hemos visto simplemente en este año, que el propio gobierno pues ha tenido, bueno, ha salido a decir que hay videos que se hacen con inteligencia artificial y resulta que son falsos. Ha habido varias imágenes que el propio gobierno desmiente a través de distintos canales que tienen ellos y que han creado en los últimos años, y al final del día terminan siendo cosas ciertas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tiene pues el poder en unas cuantas personas, y que ni siquiera diría que es la presidenta de la República, ¿no? Sino son personas que están en el gobierno. Repito, yo creo que lo más sensato sería tener una comisión independiente que regule el tema de la inteligencia artificial, lo que se puede crear, hasta dónde se puede llegar, tanto, por ejemplo, los individuos como también los grupos de personas, porque al final del día una inteligencia artificial o las redes sociales sin ningún tipo de regulación, no nada más entre particulares, sino también en grupos dentro del país, se puede convertir pues, en una amenaza. Sí, y hablas de una comisión independiente. Yo pensaría en Congreso o alguna oficina administrativa del gobierno. La pregunta, Fabi, es
si viene una regulación por parte del gobierno, lo natural va a ser que viene para favorecer al propio gobierno, para conservar el poder. Eso sería un pensamiento, por lo menos de parte de la oposición. Ok. ¿Cómo podrías tú defender o decir, si viene de parte del gobierno la regulación, no va a ser para favorecer al propio gobierno, sino con vistas a genuinamente tener información objetiva y veraz? Lo primero que yo diría es que veamos hacia dónde lo está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañanera y desde los medios que ha anunciado esta regulación, y ha sido precisamente en materia de salud mental para las y los adolescentes y para pues, los menores de edad de nuestro país, ¿no? Especialmente la regulación se va a dar en esa materia, ¿no? Es decir, cuántas horas estamos utilizando el teléfono, no para censurar algún tipo de página o algún partido. Eso ni siquiera lo podría hacer el gobierno mexicano, porque justamente es un negocio para privados, ¿no? En donde ¿Qué ellos digo? tienen, Hay algunos episodios donde, de censura en el Tribunal Electoral, pero bueno, es otro tema, sí. a través de redes sociales. Sí, por comentarios que se hicieron en Twitter por violencia política en Bueno, razón de luego género, se censuraron. Los particulares a veces entran justamente en esos conflictos, y hemos visto de todos los bandos cómo ha habido publicaciones que han bajado las redes sociales, ¿no? Creo que les ha tocado parejo en ese sentido. Que es un tema a debate y es algo que vemos constantemente por parte de los gobiernos, que a veces tienden a censurar algunas cosas, algunas no, pero sigamos conversando sobre este interesante tema de la inteligencia artificial y las redes sociales. El 1 de julio inició la revisión del TMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque el presidente Donald Trump afirmó que no buscará extender el acuerdo por otros 16 años, este seguirá vigente hasta 2036. México señaló que buscará fortalecerlo mediante la actualización de reglas comerciales, mayor integración regional y atracción de inversiones. El 29 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Esteban Moctezuma Barragán como embajador en Bélgica y la Unión Europea, con el objetivo de impulsar el acuerdo global modernizado, atrayendo inversión europea y ampliando las exportaciones mexicanas. El programa Vivienda para el Bienestar, que construye viviendas accesibles para familias en situación de vulnerabilidad económica, anunció el 29 de junio que representa cerca del 1% del PIB nacional y genera al menos 4 empleos directos por vivienda, impulsando la actividad económica en el sector de la construcción. El 30 de junio en el Estado de México inició Justicia Casa por Casa en Cuautitlán Izcalli, un programa que acerca orientación jurídica y servicios judiciales directamente a los hogares para facilitar el acceso a la justicia y prevenir conflictos legales. El Estado de México anunció el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 del 10 al 12 de julio en Amecameca y Tlalmanalco, con conciertos de Cabá y la Sonora Santanera. Además, habrá recorridos nocturnos para observar luciérnagas, talleres y actividades culturales. El acceso tendrá un costo de 380 a 400 pesos por persona. Seguimos conversando acerca de la regulación o posible regulación de la inteligencia artificial y las redes sociales, y pongo sobre la mesa una interesante pregunta, y es que cualquier persona puede meterse a internet y consultar alguna información en su teléfono de forma gratuita a una inteligencia artificial. La gran pregunta es, ¿por qué son gratis muchas de estas herramientas? ¿Por qué son gratis y por qué cada vez más Elon Musk, Peter Thiel y todos estos dueños de estos conglomerados de inteligencia artificial y redes sociales son cada vez más ricos? Creo que ahí es a donde tenemos que ir, y precisamente hablando sobre este tema lo voy a tratar de relacionar con la salud mental. Y hace un mes me parece, un estado de Estados Unidos, Vermont, logró avanzar con una demanda contra Meta por causar adicción en los adolescentes, ¿no? ¿Por qué se está causando esa adicción
en las y los adolescentes y en todas las personas en realidad que usamos las redes sociales, esta sensación de tener que estar viendo a cada rato el teléfono, las redes sociales, las notificaciones, los mensajes, los likes. Parte de esa pregunta, pues desde luego que la tendría que responder a alguien que esté estudiando psicología, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tratar de responder la parte social y es precisamente porque está generando grandes intereses económicos para los dueños de estas plataformas que están usando nuestros datos de una manera terrorífica y monstruosa para alimentar sus algoritmos, para alimentar a las empresas que les compran nuestros datos. Y entonces creo que ahí justamente en este punto en el que decía el gobierno mexicano se está centrando en una regulación más ligada a la salud mental, está dejando de lado esta parte de por qué no estamos viendo cuáles son los ingresos de que generan estas plataformas digitales en nuestro país. Okay. ¿Por qué no estamos poniendo impuestos a eso? Y por qué no, además, pues está poniendo también un punto en una mayor pues, claridad de en qué se están utilizando todos nuestros datos. Claro. Yo pondría sobre la mesa que estas inteligencias artificiales son gratuitas por algo que bien mencionabas, y es que muchas veces lo que ellas utilizan es recabar datos, lo que nos gusta, a dónde vamos, qué intereses tenemos, y eso se interconecta con el tipo de publicidad que nos aparece en redes, porque hay veces que te habrá pasado que hablas quizá de alguna lavadora y te salen comerciales de una lavadora en el teléfono por alguna extraña razón o porque empezaste a buscar algo y te sale alguna publicidad relacionada. Me parece que esa es la razón práctica de por qué son gratuitas, pero también puede alcanzar a temas electorales, a temas de percepción pública. ¿Cuál es tu opinión en relación a temas ya más sensibles con el uso de la inteligencia artificial y si debe el gobierno intervenir en ello? Pues sin duda, justamente la parte más peligrosa de las redes sociales y de la inteligencia artificial es esto que estamos platicando, ¿no? El uso de los datos y cómo a través de los datos que obtienen de nosotros nos dan cierta información, publicidad, alteran nuestros algoritmos, sobre todo también para poder modificar la percepción que tenemos nosotros a través de lo que estamos viendo en nuestros celulares. Entonces, para mí creo que sí sería lo más importante ver de qué manera se puede regular. Obviamente, repito, a través de que sea una regulación lo más autónoma e independiente posible, que no recaiga en las manos de una sola persona. Eso para mí creo que es fundamental. Pero también, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo evitamos que las niñas, los niños, los adolescentes terminen atrapados dentro de estos algoritmos? O sea, ¿qué regulación también se puede hacer? Que justamente es, creo que, el eje central de todo esto, ¿no? Para evitar que las niñas y los niños tengan una adicción a las redes sociales, que se utilice los datos que también obtienen las empresas de las niñas, los niños y los adolescentes para modificar el uso que le dan a los teléfonos y a las redes sociales. Creo que esta parte también es fundamental porque vamos a tener la generación que está creciendo hoy, vamos a tener una generación que es completamente dependiente a las redes y puede también a la inteligencia artificial. Que de alguna forma me parece que es inevitable integrar toda esta tecnología en nuestro día a día, porque ya conozco a muy pocas personas que no están utilizando la inteligencia artificial. Puede ser para trabajo, puede ser para gustos, puede ser para planear una cita, para lo que ustedes gusten, y veo muy difícil desincorporar a la inteligencia artificial de nuestro día a día. Entonces, no todo es malo, también nos ayuda a ser más productivos, nos ayuda a encontrar quizá mejores soluciones. En el sector salud quizá pueda haber muchos más avances tecnológicos gracias a la inteligencia artificial. Entonces, me parece que no todo es malo con la inteligencia artificial. ¿Qué opinas, Fabi? Claro, o sea, al final de cuentas es una herramienta creada por el propio hombre para poder hacer más fácil la vida, ¿no? En ciertas situaciones. Lo cierto es que también pues encontramos muchos contrastes, ¿no? Desde luego que no todo es blanco ni todo es gris y en medio hay un tono de grises y ahí es en donde entra justamente la inteligencia artificial y las redes sociales, pero pensarlo en términos de que son neutras me parece que es un error que podría cometer la humanidad
iniciando por el uso de la inteligencia artificial, que su uso más peligroso, pues sí es el que nos está induciendo a la adicción, pero va más allá, y es que la IA se está utilizando incluso para la guerra, ¿no? Para asesinar a niñas y niños en Palestina, para asesinar a niñas y niños en el Líbano y en todas estas zonas de conflicto armado, ¿no? Pero, A Fabi, través, por ejemplo, de, ahí, por ejemplo, Palantir, ¿no? Esta empresa que acumula datos de todo el mundo y que no es transparente con nadie, pero que le sirve al Pentágono, al gobierno de Estados Unidos, para poder realizar estas guerras con la inteligencia artificial que se están realizando. A mí me parece que, no sé qué opinen ustedes, justamente a eso voy, la mejor solución para mí sería lograr una socialización de las redes sociales y de la inteligencia artificial, es decir, que no estén concentradas justamente en pocas manos y sirvan a intereses como los que ya estoy comentando, pero desde luego que eso resulta incluso un poco utópico, ¿no? Claro. Me parece que en ese sentido lo que le compete a los gobiernos como al de México, por ejemplo, es justamente buscar una regulación que vaya tanto en la parte cultural, es decir, inducirnos a nosotros esa conciencia de utilizarlas y al mismo tiempo que también ponga mayores restricciones para estas plataformas y para sus dueños. Que me parece es lo difícil, porque no hay mucha oferta de compañías de inteligencia artificial, o por lo menos las más conocidas, son pocas manos. Entonces yo sí quiero retomar la pregunta, y los gobiernos deberían entonces desarrollar sus propias inteligencias artificiales como una especie de infodemia en el que el gobierno te da la información veraz, objetiva para algún gobierno, o dejarlo en manos de los particulares o regularlo. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que definitivo que un gobierno tenga su propia inteligencia artificial me parece un poco extraño. Yo creo que más bien, justo como lo decía Fabi, es el tema de socializar el cómo se utiliza la inteligencia artificial, el cómo se puede utilizar, también que se haga caso de estudio en México para también ver cómo podemos ser más productivos en nuestros sectores económicos con la ayuda de la inteligencia artificial, que también pues se integre en un sistema educativo también el uso de la inteligencia artificial, porque al final del día, o sea, en un par de años va a ser esencial para cualquier forma trabajo, parte del día a día. ¿no? Pero no creo que en la parte de tener una inteligencia artificial tenga que ser parte del gobierno, ¿no? Claro. Y me parece que el gran debate no tiene una solución única. Este tema de la inteligencia artificial tiene muchos matices, tiene muchas fortalezas. La inteligencia la utilizamos muchos a diario, pero también hay muchos riesgos, hay mucha manipulación que sí puede ocurrir a través de los algoritmos y de las fake news. Entonces es un debate que no se va a agotar en esta discusión, pero que sí hay que poner mucha atención a lo que el gobierno proponga en la ley y ver si esto nos va a afectar en nuestro día a día. Y yo les agradezco por habernos acompañado hoy en Entre el Ruido por Televisión Mexiquense. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la noche y pues sigamos conversando al respecto.